Arranca entre nos. Perfecto. Bueno, a ver, el jueves pasado lo decíamos al principio del programa, Toto no nos dejaba dormir, tipo 7, Sí. 8 de la tarde, hacía un tweet, yo me lo imaginaba a Carola en su momento de tranquilidad de la tarde Sí. y viendo una alerta en Ujú, Twitter exacto. del ministro de Economía, Luis Caputo, poniendo en redes sociales que en pos de seguir bajándole los costos al campo, SENASA iba a modificar la estrategia de vacunación de fiebre aftosa. Ajá. Recordemos, y lo hemos hablado acá mucho cuando hicimos la cobertura sobre lo que fue el debate en torno a la barrera sanitaria, que Argentina, el país nuestro, se divide en dos zonas. ¿Sí? Al norte del río Colorado, el país es libre de la enfermedad con vacunación, y al sur del río Colorado, en la Patagonia, es libre de la enfermedad sin vacunación. O sea, todo el país es libre de la enfermedad desde 2006, que no hay registros de algún brote, pero bueno, siempre estuvo ese estatus diferenciado. Somos uno de los pocos países del mundo en tenerlos, que por una parte vacuna y por la otra no. En la zona donde se vacuna, se realizan al momento 2 campañas de vacunación obligatorias por año. La de otoño, que más o menos arranca en marzo, la de primavera, que más o menos arranca en octubre. Sí. En líneas generales, lo que sucedía ahora, y lo voy a aclarar, en líneas generales, estamos hablando de campos que tienen todo sincronizado, que tienen todo ordenado por estaciones. Los animales que nacen en invierno recibían su primera dosis ahí al pie de la madre, más o menos en la época primaveral, ¿sí? Ok. Luego recibían una segunda dosis en la siguiente campaña de otoño, o sea, en el momento del destete, que eso le da una cobertura vacunal de 1 año. Hablábamos de que la vacuna, en líneas generales, ofrece la primera dosis 6 meses de inmunidad ante esta enfermedad, y con la segunda ya se ampliaba esa cobertura, que se terminaba de completar con una tercera dosis en la siguiente primavera, antes de que el animal cumpla 2 años. Ese es el esquema que aplican la mayoría de los campos. Aclaro, siempre campos donde está todo sincronizado. Hay otros donde siguen manteniendo el método del entore con el toro todo el tiempo con las vacas. Sí. Por ende, te nacen terneros en distintos momentos. Y no es tan sencillo controlar eso. Exactamente. Bueno, pero en líneas generales como que el devenir era ese. Bien. ¿Sí? Ahora bien, lo que cambia ahora es, a partir de una resolución que sale ayer publicada en el boletín oficial, es que esa segunda campaña de primavera, donde los animales de menos de 2 años iban a recibir su tercera dosis, eso ya no va a existir, ¿sí? Ayer hablé con un veterinario de SENASA que lo que me decía es, se va a vacunar ahora solamente a terneros y a terneras, porque sí o sí les tenés que dar una segunda dosis para lograr esa cobertura vacunal de 12 meses, pero van a quedar fuera vaquillonas, novillos y novillitos, que como no tenían esos 2 años, quedaban también incluidos ahí. Bueno, esa tercera dosis para ellos no la van a tener, así que luego de vacunarse en otoño, es como que se saltarían a la siguiente campaña obligatoria de otoño, que es la campaña en realidad donde se vacunan todas las categorías, toro, vaca, y que coincide también con la vacunación de brucelosis, que también son como el calendario vacunatorio cuando llevamos a los chicos a vacunar, y decís, bueno, hay que darle varicela, sarampión, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero eso, por supuesto, es una vez en la vida. Acá estamos hablando de que se tiene que reforzar al año una vez más esa inmunidad. Bueno, ese cambio, entonces, decíamos, implicaría que esos animales, antes de llegar a los 2 años, tendrían solamente 2 dosis y no 3 dosis de la vacuna. Sí. Pero eso no es todo, también se metieron cambios en lo que es el esquema de vacunación de los feedlots, que ahora van a quedar también exceptuados de esa campaña de vacunación de primavera. ¿Qué dicen desde el gobierno? Esto garantiza la inmunidad por el periodo de 1 año, porque está comprobado que a partir de la segunda dosis los animales tienen esta cobertura y no se pone en riesgo el estatus sanitario animal. Y aparte, le vamos a generar un ahorro de 14 millones de dosis a los productores a aplicar, por lo tanto, 20 millones de dólares en términos económicos. 25 puso Caputo, 25, que estaba sí, eran 22. Después en la resolución oficial salió como 22. Sí, el redondeo. Pero con la suma de los feedlots le daba 25. Exactamente, porque los feedlots eran 3 millones de dólares. El anuncio venía un poco por ahí. Como vamos a ahorrarle a los productores 25 millones de dólares. Bien, planteado este escenario, les propongo que hablamos 2 cuestiones. Para debatir, yo siempre hablo cebollas. La primera es, ¿por qué si se dice que la segunda dosis de la vacuna ya brindaba cobertura inmunológica de 1 año, se venía aplicando una tercera a los 2 años? Claro. Ya decíamos, animales nacidos en invierno que en octubre reciben su primer dosis y al siguiente año reciben una en otoño y una en primavera. ¿Por qué seguíamos en ese esquema si el gobierno afirma que había cobertura vacunal ya con que te des 2 dosis vos ya tirás? Sí, una vez o sea al que algo año. Cambió en la teoría. ¿Por qué pasó eso? Bueno, hablé con distintos veterinarios y todos lo que me decían es que en realidad me dicen, la evidencia de un paper no existe. Es decir, el gobierno dice que esa cobertura a partir de la segunda dosis te dura 1 año. De hecho, entras a las webs, que ayer lo chequeé, de varios laboratorios y todos ponen, junto a su marca de vacuna contra la aftosa, esa información.
Ahora me dicen muchos veterinarios, mira, no hay un paper que diga con fundamento científico, digamos, que eso es así. Sí existe uno previo, que es que antes se daban 4 dosis. Ah, Y después se achicó, porque ahí sí se había justamente hecho un estudio que mostraba que a la tercera ya había una suerte de acumulación de inmunidad que te permitía tirar. sí. Ahora, ayer hablé con un veterinario que me decía, lo pedimos a Senasa y Senasa nos dice que está, pero no nos da el papel. Ok. No tendrían problema, digo, no hay problema si vos me mostrás esa evidencia científica, pero ¿dónde está el paper que me dice que eso es así? Ujú. Eso me comentaban Primera ayer pregunta. como primera pregunta. Y la segunda cuestión es la siguiente. Si esto implica semejante ahorro de dinero, ¿por qué cuando el año pasado, y esta es una perlita que no comenté, se presentó un borrador que es calcado a lo que salió ayer publicado en el Sí. boletín oficial, que significaba semejante ahorro, se presentó en junio de 2024, ¿por qué no salió esto resuelto antes? Se cajoneó la decisión, se demoró la decisión. Recordemos que justo en ese momento empezábamos a hablar de esto que se tituló muy amarillamente la guerra de las vacunas. Sí, Arrancaron sí. con los precios, con El que monopolio. el monopolio, después con que si arrancó también todo el tema de la homologación. Ujú. Importamos vacunas de otros países, ¿cómo lo hacemos? Hay que cambiar la cepa. Bueno, al final cambiamos la vacuna, va a tener una cepa menos, ahora es bivalente. Bueno, todo este cambio que surgió después tiene como antecedente que se había presentado un borrador Claro. que de hecho Senasa lo publicó en la web en una forma de consulta pública, es una consulta pública no vinculante, pero que recibía consultas de la comunidad veterinaria de productores, y el propio Sergio Robert, ex vicepresidente de Senasa, lo presentó en una jornada de Carvap, Sí. anunciando esto va a suceder, gente. Sí. ¿Eso por qué se demoró? ¿Qué pasó en juego? ¿Hubo un tema sanitario? ¿Por qué motivo? Después tuvimos, bueno, por supuesto, el cambio de presidencia. Ahora la Claro. resolución esta salió con la firma de Beatriz Piru Giraudo. Por ende, esos son como dos debates que se abren, que podemos ahora charlar probablemente cuando Sí, venga claro. Manuel Chiappe, que son en realidad las preguntas que se hacen los productores. Ujú. Uno, tenemos evidencia que está todo ok, porque sabemos que no hay enfermedad circulante en Argentina, pero bueno, los epidemiólogos te dicen el riesgo no existe hasta que existe. Mm. Entonces está chequeado que con 2 alcanza. Y por otro lado, ¿por qué recién ahora, si es un ahorro de 25 millones de dólares, por qué no se hizo hace un año? Digo, si el argumento va a ser el ahorro. Bueno, son preguntas que quedan abiertas, por lo pronto ya saben, en primavera solamente terneros y terneras a partir de ahora. No novillos, no vaquillonas, no novillitos. Gracias, Sofi, No, a ti. como siempre.